día continuamos con nuestra actividad del día de hoy de el eje temático empoderamiento del poder popular en nuestro ciclo de foros virtuales en el marco del 20 aniversario de la Fundación Infocentro. Tuvimos la oportunidad de compartir con Gabriela Peña, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y en esta oportunidad nos toca presentar a Elkins Mateus. Él es comunero, además es docente y es comunicador popular. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de poder popular y guerra mediática. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a darle la más cordial bienvenida a Elkin, que también integra esa mesa de Infocom del Infocentro Simón Rodríguez allá en la Sierra del Estado Falcón. Así que bueno, hemos compartido con él todo lo que tiene que ver con la transferencia de gestión al Poder Popular, esa transferencia que se hace desde el Infocentro hasta el Poder Popular. Bienvenido, Elkin. Gracias por participar en este foro virtual. Muchas gracias, Genail. Feliz día a todos los hombres y todas las mujeres que han hecho parte de la historia de la Fundación Infocentro, que nos han acompañado en los territorios, brindando procesos de formación en las nuevas tecnologías, los procesos de formación en alfabetización tecnológica. Y saludo también a todos los hombres y mujeres que están participando en este foro, justamente en el 20 aniversario de la Fundación Infocentro. Me alegra mucho poder siempre estar al lado de todos y todas ustedes, compartiendo nuevas experiencias, compartiendo nuevos aprendizajes. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a lo que nos corresponde hoy, un poco entendiendo que los procesos de aprendizaje son mucho mejor dialógicos, mucho mejor en el debate, en el compartir, pero bueno, entendiendo esta cuarentena, nos corresponde de esta forma, un poco más virtual. Así que mi ponencia, espero preguntas, esperamos el debate es el que nos permite también aprender y comprender. Se divide en dos partes concretas, una que es un poco teórico, conceptual, que implica comprender qué significa lo que es el concepto de poder popular, otra qué significa el concepto de guerra mediática, y una segunda parte que implica entonces saber el qué hacer en términos de esa realidad concreta de la comunicación popular. Cuando hablamos entonces de poder popular, nos referimos a un constructo social que responde a una clase social, que responde a un sector de la sociedad. Y ese sector de la sociedad es el bloque popular, son todos hombres y mujeres que siempre han sido subyugados por los poderosos, por el bloque dominante que controla los medios de producción. Cuando hablamos entonces de poder popular, nos referimos justamente a organismos, a estructuras creadas por esos sectores de la clase popular para luchar en contra de la clase dominante, en este caso del imperio, de la burguesía, de la oligarquía, que siempre ha controlado y que manipula la economía, que manipula la política para seguir saqueando las riquezas de los territorios, de los países, de las naciones. El concepto de poder popular es muy difícil comprenderlo, es muy difícil llegar a una acepción propia porque cada territorio con sus realidades asume unos procesos diferentes en torno a lo que es la construcción del poder popular. Sin embargo, en Venezuela podemos encontrar unas realidades muy concretas, unas realidades que nos permiten visibilizar lo que significa para Venezuela, lo que significa para nuestros pueblos, para el pueblo bolivariano, el poder popular, un poder popular que gracias al comandante Chávez tuvo un viso legal, jurídico, legítimo además, en las leyes y avalado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El poder popular, entonces, entendido así, a partir de la ley orgánica del poder popular, la podemos entender de esta forma. El artículo 2 dice: el poder popular es el pleno ejercicio de la soberanía por parte del pueblo en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad a través de sus diversas y disímiles formas de organización que edifican el Estado comunal. Entendiendo esto y entendiendo que hay un viso jurídico legal en Venezuela a partir de la Ley Orgánica del Poder Popular y de las otras leyes del Poder Popular, podemos no solamente trascender más allá del simple concepto, sino que ya teniendo una ley que nos permite organizarnos de diferentes formas, de diferentes movimientos, organizaciones, comunas, comités, consejos, es decir, una gran cantidad de formas orgánicas en Venezuela, gracias, repito, a la astucia del comandante Chávez de comprender lo que significaba la construcción del socialismo y en este caso la forma de hacerlo en Venezuela, que es el Estado comunal. Esas formas de poder popular no pueden responder única y exclusivamente al concepto emitido en la Ley Orgánica del Poder Popular, sino que debe responder a una realidad concreta en los territorios o en los sectores, en los gremios. Es decir, los movimientos y organizaciones no solamente se encuentran, se organizan, se desarrollan en territorios concretos, también hay poderes sectoriales y también hay poderes en diferentes en sectores gremiales. Eso entonces debemos trascenderlo más allá. El poder popular debe ser praxis concreta para poder avanzar hacia ese otro concepto que es el Estado comunal, que es la forma que se propuso en Venezuela para la construcción del socialismo y que se desarrolla a partir de unos sujetos y unas sujetas sociales. En este caso, el principal sujeto social que emana a partir de la ley y a partir de los conceptos que el comandante Chávez empezó a emitir desde el intento de la reforma en el 2007, que es el comunero y la comunera. Son sujetos sociales que han venido surgiendo en ese territorio, que han venido surgiendo en la Venezuela revolucionaria, en la Venezuela bolivariana, y que emanan entonces en una gran cantidad de espacios territoriales en Venezuela. Pero también hay otras organizaciones, redes, movimientos que también trascienden y que también intentan darle una respuesta de fuerzas económicas, de fuerza social, de fuerza política, cultural, ambiental, y que también se esfuerza por la diplomacia de los pueblos, es decir, encontrarse con otros territorios a nivel continental y mundial para poder derrocar los poderes que tienen que ver con el capitalismo, que tienen que ver con el patriarcado, el colonialismo, el imperialismo. A todas esas fuerzas hay que hacerle una contrarresta con lo que tenemos a mano, y en este caso las comunas en los territorios. Decía que el poder popular en Venezuela, desde la legalidad, desde la legitimidad, también intenta construir una nueva forma de organización social, y es, en este caso, para la construcción del socialismo, edificar el Estado comunal. Esa misma ley nos dice que el Estado comunal es una forma de organización político-social fundada en el Estado democrático, social de derecho. La célula dice que la fundamental de conformación del Estado comunal es la comuna. Ese Estado comunal, como modelo económico de propiedad social, de desarrollo propio, es el que nos permite además ir configurando en todo el territorio venezolano, es emergiendo esa nueva fuerza que va a transformar la sociedad. Entendiendo este concepto del poder popular en Venezuela, ahora vamos a ver ese otro concepto que es la guerra mediática. Cuando hablamos de guerra, hablamos generalmente del choque de ejércitos. El concepto fundamental de Carl von Clausewitz es que la guerra es la continuación de la política por otros medios, en este caso los medios militares, los grandes ejércitos chocando entre sí. Sin embargo, en estos últimos años, sobre todo en el siglo XX, aparecen otros conceptos porque la guerra ha venido transformándose y ha venido modificando sus formas y sus medios y sus métodos. Hay diferentes términos, ¿sí? Como la guerra híbrida, la asimétrica, la guerra no convencional, multiforme, multidimensional y restricta, entre otra gran variedad de conceptos
que intentan dar cuenta del fenómeno de la guerra, intentan explicar el fenómeno de la guerra. Sin embargo, como el fenómeno de la guerra es tan complejo, tan amplio, tan grande, pues cada una lo asume desde unas formas diferentes. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, cada una engloba unas características muy similares a los otros conceptos, a los otros términos. Asimétrica es prácticamente lo mismo que no convencional, porque cuando dos fuerzas diferentes se enfrentan, una tiene que responder de otras formas para esa guerra. Es decir, un ejército convencional enfrentando un ejército guerrillero, un ejército no convencional, tiene que enfrentarse de unas formas diferentes a la guerra convencional. Por eso llaman no convencional. Asimétrica, un ejército más fuerte que otro y el más pequeño tiene que responder de otra forma. Multiforme por la cantidad de formas que asumen esas nuevas guerras. Multidimensional por las dimensiones económica, política, ideológica, económica, comunicacional. Eso, entonces, debemos entender que la guerra, con sus diferentes múltiples conceptos, también tiene una gran cantidad de aristas a su interior. Y eso es hacia donde vamos del por qué la guerra mediática. Uno de los conceptos que voy a trabajar es el de la guerra irrestricta. La guerra irrestricta es una teoría de unos coroneles chinos en donde plantean que la primera regla de la guerra sin restricción es que no hay reglas. Nada es prohibido. En eso se está basando el imperio norteamericano entonces para atacar de múltiples formas, sobre todo a los pueblos que no colindan con sus políticas económicas, militares, sociales, culturales, etc. Es decir, está Estados Unidos intentando desarrollar nuevas formas para atacar a los pueblos que no están dispuestos a someter su soberanía a sus intereses. Dentro de la guerra irrestricta, entonces, encontramos que se amalgama en las confrontaciones acciones políticas, militares, económicas, tecnocientíficas y culturales, sin que no exista algo que separe esos elementos. Se convierte en una guerra en algo poliforme, es decir, de múltiples formas, abarcando una serie de estratagemas psicológicas, informáticas, políticas, diplomáticas, económicas y militares, obviamente con el fin de tener los efectos deseados y desequilibrar al enemigo para derrotarlo en todos los sentidos. En eso se está basando la guerra, como la desarrolla Estados Unidos. Lo hemos visto aquí en Venezuela, las formas en que ataca políticamente, diplomáticamente, jurídicamente, en términos internacionales, cómo ataca militarmente, desarrollando formas no convencionales, desarrollando formas militares asimétricas, es decir, de formas de guerra, de guerrillas, pero obviamente desde la derecha, insertando grupos paramilitares, con entradas de contingentes de marines, intentando introducir para generar caos, para desarrollar algunas acciones para hacer levantamientos populares que, bueno, afortunadamente para el pueblo bolivariano no han llegado a cometerse mayores problemas en esa realidad. También hemos visto entonces que esa guerra irrestricta responde también y sobre todo a otras estratagemas, a otras formas de atacar las sociedades. Por ejemplo, en lo económico, el desabastecimiento, el ataque al bolívar, el robo de los billetes que ocurrió hace 4 años, que empezaron a sacarse todos los billetes para dejarnos sin líquidos. Es decir, una cantidad de situaciones en la economía, los cercos económicos, los cercos marítimos, los cercos a las empresas aéreas de Venezuela para que no se pueda ingresar alimentos, medicina, etcétera, que lo que busca es desequilibrar, intentando minar la moral de la población, intentando transformar el pensamiento chavista bolivariano en un pensamiento de apartar entonces al bueno bolivariano para ver si esto se mejora, que tampoco les ha dado resultado porque las formas en que ellos leen los pueblos no es la forma en que nuestros pueblos se desarrollan y como afortunadamente hemos venido avanzando.
Cuando hablamos de guerra irrestricta, entonces, y decíamos entonces que ataca lo cultural, lo ideológico, con lo tecnocientífico, entonces entramos a lo que significa la guerra mediática. Cuando hablamos de guerra mediática, esta se desarrolla a partir de dos elementos que buscan mellar la moral, la psiquis y confundir a los pueblos de los territorios en disputa. La guerra mediática tiene un ataque ideológico y uno psicológico. Lo ideológico se enmarca en el ataque sobre procesos culturales, religiosos, educativos, con el fin de socavar la memoria histórica y los procesos de resistencia históricos de nuestros pueblos. Y las OPSIC, o las operaciones de guerra psicológica, las operaciones psicológicas, que busca mirar en la moral de los pueblos y cambiar su percepción de la realidad por medio de engaños y acciones de disociación. Esto lo hemos visto en todos los ataques, lo hemos visto durante 20 años con las fake news, con todos los embates que hacen a nivel internacional para socavar entonces el proceso revolucionario. Para ver qué significa la OPSI, cómo la maneja el imperio y cómo la manejan los lacayos del imperio, veamos qué dice la OTAN de lo que significan las operaciones psicológicas. Dice, el conjunto de actividades psicológicas planeadas en paz, crisis y guerra, es decir, en cualquier momento, dirigidas a audiencias enemigas, amigas y neutrales. Es decir, no les importa a quién van a minar su moral, su realidad. Ellos simplemente quieren sostener, mantener o inducir a que los pueblos que tienen soberanía se le plieguen a sus intereses. Entonces dice, amigas y neutrales para influir en actitudes y conductas que afecten al logro de objetivos militares y políticos, pero sobre todo económicos, porque eso es lo que busca realmente el imperio. Eso es lo que es la guerra mediática. Ahora bien, entendemos que el sistema capitalista le impone a unas sociedades un tipo de ideología o un tipo de comunicación para mantenerla alineada y enajenada, ¿cierto? Debemos revolucionar nuestra mirada empujándonos a ser seres críticos. Debemos entender que los medios hegemónicos juegan un papel central en la diseminación prolongada de ideología, difundiendo mentiras, destruyendo simbólicamente la realidad, fabricando distorsiones y desinformación sistemáticamente, comprando ilegalmente base de datos, las big data, etc. Entonces la pregunta es, ¿por qué es necesario luchar a través de la comunicación? Ahí es donde tenemos que entender eso de la guerra mediática. Entender los conceptos de poder popular y guerra mediática, guerra multiforme, guerra irrestricta, de cómo es que el enemigo nos ataca, es absolutamente necesario para poder saber cómo vamos a confrontar esos poderes. Entonces ahí es donde vamos a responder. ¿Por qué es necesario luchar a través de la comunicación? Pero esa respuesta no la tengo yo, esa respuesta la tienen los pueblos. Y es una comunicación como acción revolucionaria. La comunicación como una acción, una praxis revolucionaria que nos permita no solamente defendernos de los embates ideológicos y de guerra psicológica, sino también de entrar a la ofensiva mediática. Es decir, también poder entrar a atacar al enemigo de clase, al enemigo imperial, al sistema capitalista en su conjunto, con todas sus prácticas, con todos sus vicios, al patriarcado, al colonialismo, al imperialismo, ¿cierto? Esas prácticas comunicacionales debemos tenerlas a mano en todos nuestros territorios. Es decir, no es que todo el mundo se convierta en un comunicador popular, es que todos somos comunicadores por autonomía, nacimos siendo como ejercicio natural para el relacionamiento, como dice ahí en la plantilla. Entonces, nuestra forma de responder a esta guerra no se resume a los fusiles, a las armas, a lo militar. Aquí debemos empezar a hablar de la batalla de ideas. Por eso cuando hablábamos de la guerrilla mediática, cuando hablábamos de los batallones comunicacionales, las brigadas comunicacionales que desarrolló la Fundación Infocentro, es ahí donde tenemos que empezar entonces a ver cómo vamos a combatir. Algo sí está claro, la contienda es desigual. Es una guerra asimétrica, no tenemos la misma capacidad. Y recordemos que el imperio, el enemigo, tiene los llamados think tanks, grandes tanques de pensamiento, unos hombres y mujeres que están sentados pensando en cómo
dominar a los territorios, cómo saquear, cómo robar las riquezas de los países y las naciones. Ese tanque de pensamiento, constituido por psicólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, por todos los científicos sociales que podamos comprender, pero también por neurolingüistas, es decir, por una gran cantidad de hombres y mujeres, están pensando en cómo dominar. Ahora nosotros también tenemos que pensar en cómo vamos a liberarnos y cómo vamos a confrontar esa guerra que nos están haciendo. Y es necesario entonces asumir eso, desarrollar nuestras tácticas acorde a esa realidad generacional, porque entendemos también que hay unas nuevas formas de comunicación, y es entendiéndola para poder transformar esa realidad. Entonces debemos apuntar hacia la construcción de corrientes de opinión favorables al cambio revolucionario. Nuestra comunicación es un componente estratégico indispensable para desarrollar la lucha ideológica. Impulsa, propicia y acompaña la información, conocimiento, la crítica, la denuncia, la inclusión de saberes y la construcción de procesos sociales. Es decir, la campaña, nuestra tarea mediática revolucionaria es entonces poder desarrollar también procesos de formación y de información, pero de formación sobre todo, desarrollar ese conocimiento sobre las realidades que nos acompañan. Pero esa construcción de los procesos sociales va acompañada de acuerdo a la realidad concreta en los territorios. Recordemos que los territorios tienen unas realidades concretas, económicas, sociales, culturales, independientemente de que sea una misma gran nación revolucionaria. Tenemos realidades diferentes. Las comunas se han construido unas realidades diferentes. Eso entonces es lo que nos debe permitir a nosotros avanzar en cómo ir desarrollando esa guerra mediática. Para eso entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? La alternativa comunicacional. Una alternativa comunicacional revolucionaria. Por eso la acción revolucionaria, la comunicación como acción revolucionaria, como praxis revolucionaria. Y para eso tenemos unos elementos, medios alternativos que los conocemos de forma general, radios, televisoras populares, televisoras comunitarias, las radios de diversa índole, pero también los esténciles, pero también los cineclubes, los títeres, el teatro, es decir, esa gran cantidad de formas de comunicación que la historia nos ha permitido desde la izquierda desarrollar. Pero también la apropiación y uso de nuevas tecnologías, que en eso nos ha permitido la Fundación Infocentro avanzar un poco desde hace 20 años con el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. Es eso, la apropiación y el uso de nuevas tecnologías. Y ahora con los celulares de alta gama, 4G, ya viene el 5G, eso nos permite entonces enlazarnos más rápidamente con los otros y con las otras. Hasta hace unos años, por ejemplo, no podíamos concebir lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en Perú, lo que pasaba en Bolivia. Pero gracias a las tecnologías nuevas, tenemos información de primera mano, por ejemplo, lo que están haciendo los carabineros de Chile contra los jóvenes, contra su pueblo. Con esas tecnologías vemos entonces cómo la minga revolucionaria en Colombia pudo avanzar hasta Bogotá en tiempo real durante toda su caravana. Las luchas en Colombia, las luchas en Medio Oriente, las luchas en el África. Es decir, tenemos una posibilidad de comprender y conocer el mundo de primera mano, pero sabiendo usar esas nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías nos montan también en lo que son las redes sociales. Aprender a usar las redes sociales para poder defendernos de la guerra impuesta por el enemigo, pero también responder y entrar a la ofensiva comunicacional. Y una matriz comunicacional. Uno de los grandes problemas que hemos tenido es justamente que no tenemos matrices comunicacionales. Es decir, desde los medios populares no hemos podido amalgamar en un conjunto nacional heterogéneamente unas matrices que nos permitan avanzar en conjunto en una gran ofensiva comunicacional. Y eso es necesario. En algún momento se hizo algo más o menos como enlazar, que fue con el CIPSI, el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pero llegó hasta un momento en que eso se agotó. Sin embargo, se agotó justamente porque no había un consejo editorial popular, comunicacional, nacional. Y eso es lo que debemos empezar a construir desde los medios populares, desde las comunas, desde los territorios comunales, comuneras y comuneros, avanzar hacia poder encontrarnos en grandes espacios para construir esas matrices
y un consejo editorial nacional que nos permita avanzar en esa lucha. ¿Qué es la matriz comunicacional? La matriz comunicacional es eso, es un pensamiento que nos permita homogeneizar la lucha. Homogeneizar la lucha no es decir siempre lo mismo, es tener en claro hacia dónde debemos avanzar. La matriz comunicacional entonces nos permite comprender nuestro territorio, mirar qué tenemos en nuestro territorio, pero avanzar hacia unas realidades. Una matriz comunicacional, uno podría pensarse, no digo que estas sean las matrices, pero uno podría pensárselas. La confrontación entre modelos económicos y políticos, capitalismo y socialismo. La primera gran confrontación es hacer comprender qué significa el socialismo y qué significa el capitalismo. ¿Por qué nuestra lucha por la construcción del socialismo y por qué el capitalismo es un sistema que degrada y que anula al ser humano, hombres y mujeres? Otra gran matriz comunicacional, el proyecto bolivariano, es el proyecto de nuestra Venezuela bolivariana y revolucionaria. Otra gran matriz, la legitimidad de la lucha de los pueblos en su construcción, porque Venezuela no debe estar sola en esas luchas. Debemos también avanzar en el apoyo, la solidaridad real, la solidaridad de pulso con otros pueblos en el continente y en el mundo. Otra gran matriz, comunas y poder popular. Las comunas y el poder popular son los puntales para la construcción del Estado comunal, que es el que nos va a permitir edificar el socialismo. Paz con equidad y justicia social, que es una de las máximas de la construcción del socialismo. Y las nuevas relaciones sociales y de producción, la economía socialista. Eso a grandes rasgos serían unas matrices que deberíamos empezar también como a debatir. Eso es en grandes rasgos la batalla que tenemos enfrente a partir de lo comunicacional. Como comunicadores populares tenemos el deber de forma disciplinada, alinear y sintonizar de una forma efectiva todos nuestros medios de comunicación. Lo mismo es válido para el trabajo de calle. Recordemos, los medios alternativos también es estar en la calle, casa por casa, y esa comunicación directa y precisa entre el pueblo. Las asambleas. Ahí está una de nuestras tareas en el marco de la batalla comunicacional. No podemos pelear contra la inteligencia artificial y el Big Data con arcos y flechas, ni podemos refugiarnos en discursos que apelan a una nostalgia inmovilizadora y acrítica. Porque la verdad es un derecho, comuniquémonos para vencer. Eso entonces, a grandes rasgos, es la tarea que tenemos en la construcción desde el poder popular para poder avanzar y luchar contra esa gran guerra mediática que nos están imponiendo, entendiendo que al tiempo debemos estar también luchando por lo económico, lo ideológico, desde lo comunicacional, pero también desde la educación, pero también desde la cultura, es decir, son grandes tareas que tenemos para poder avanzar. Y esas tareas entonces son las que nos deben permitir poder desarrollar unas lógicas comunicacionales adecuadas. Recordemos entonces las matrices comunicacionales que nos permitan juntar las luchas y poder avanzar en esa tarea. Mi querida Genail, por aquí dejamos entonces ya un poco el debate en torno a todo eso que hablamos del poder popular, guerra mediática, y vamos entonces a esperar a ver si se da el debate, si se da el diálogo, las preguntas, miramos si tenemos la respuesta y si no las construimos. Elkin, te comentaba que hay gran participación por parte de los participantes, los suscriptores a través de nuestro canal de Telegram, Formación a la Medida, gran participación y bueno, estamos respondiendo en la medida de lo posible a través del canal de Telegram, Formación a la Medida y también a través de nuestro canal de YouTube. Importante comentar, Elkin, que estamos haciendo esta transmisión totalmente en vivo, de manera sincrónica y asincrónica, para que, bueno, las personas que no lo puedan ver en vivo, pues puedan disfrutarlo a través de nuestro canal de YouTube. Sí me gustaría aprovechar la oportunidad de que le enviaras un mensaje
a la población venezolana y específicamente a nuestros facilitadores de las brigadas comunicacionales. Un mensaje para ellos, que son comunicadores populares, para que, bueno, para que se mantengan activos. Sí, Genail, justamente, como decía, parte de nuestras tareas como comunicadores populares, avanzar en las batallas, como decía, las brigadas que fueron construidas desde la Fundación Infocentro deben, primero las que no estén activas, activarse de nuevo, volver a retomar las calles, volver a retomar las redes, retomar esa lucha por la batalla contra la guerra mediática, contra la guerra de las operaciones psicológicas, contra la guerra ideológica y comunicacional que nos hace el enemigo. Esas tareas desde la Fundación Infocentro se vienen haciendo desde que yo tengo uso de razón de la fundación, pero repito, si están un poco dormidas, entendemos que la cuarentena ha mantenido un poco a raya también la salida a las calles, pero hacer videos con un teléfono, solicitarle a la comunidad también que nos envíen los videos, que hagan comunicación popular, que hagan de noticieros populares, que hagan de noticieros del barrio, del consejo comunal, de la comuna, esas tareas y montarlo en la red para mostrar la realidad en Venezuela, al mundo, también primero entre nosotros, pero también al mundo de que aquí estamos en revolución y de que se puede avanzar en revolución hacia el socialismo, esa tarea sería maravillosa que hombres y mujeres de la Fundación Infocentro la retomaran y los que la están haciendo que eleven toda la disposición para que sea mucho más efectivo. Muchísimas gracias, Elki, por tu mensaje. Estábamos conversando y disfrutando pues de este tema importante que nos trae el día de hoy Elkin Mateus, docente, comunero y comunicador popular sobre el tema de poder popular y guerra mediática. Les recordamos que pueden contactar a Elkin a través de @cpclasierra en Twitter y también a través de su correo electrónico comunacariagua@gmail.com. El día de hoy fue maravilloso, pudimos compartir con Gabriela Peña, que la pueden ubicar también a través de las redes sociales, @Gaby Comuna, y por supuesto entonces a través de @CPCLaSierra en Twitter para comunicarse con Elkin Mateu. Elkin, de verdad, muchísimas gracias, súper agradecida. La invitación también es para que no se separen de la programación del aniversario de los 20 años de los Infocentros, a través también de la etiqueta Los 20 de Infocentros. Nos pueden enviar mensajes, nos pueden enviar videos para que nosotros podamos compartir en nuestro programa Activos en Red, Elki, que transmitimos por Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, y a través también de estos foros que estamos realizando en nuestro canal de Telegram, Formación a la Medida, y la invitación entonces será hasta el próximo jueves de noviembre, y el siguiente jueves 26 vamos a estar con las líneas de investigación, formación a distancia en tiempos de bloqueo y pandemia, y también con las TIC en tiempos de revolución. Muchísimas gracias, Elki, muchísimas gracias a nuestros usuarios y suscriptores, agradecidas totalmente porque han participado con nosotros, estamos respondiendo en vivo para que podamos generar ese debate a través de la mensajería de texto de nuestro canal de Telegram y también a través de la mensajería del canal de YouTube. Bueno, de esta manera nos despedimos, X, nos vamos, chao, chao.